Hola, bienvenidos a las lecturas para este mes de agosto del 2023 por la Flaca Tarot. Para este mes vamos a seguir trabajando la lectura que venimos trabajando los últimos meses. Si eres una persona que sigue mis lecturas constantemente, te agradezco mucho. Y ya sabes que entonces vamos a sacar dos cartas base para cada elemento que contiene tres signos: agua, aire, fuego y tierra. Y estas cartas base consisten en una carta para revelar el tema de exploración para los signos correspondientes a ese elemento y otra carta que nos va a revelar el reto relacionado con ese tema de exploración. Entonces recordemos que el tema de exploración es aquello que nuestro yo superior o que nuestro ser más profundo nos ofrece como escenario de aprendizaje para este mes. Y el reto precisamente es aquella parte de ese tema de exploración que va a ser un poco más exigente para nosotros y que lo que busca es estirar nuestra experiencia humana hacia un crecimiento, hacia una evolución. Y por último vamos a sacar una carta que ya hablará de la expresión particular de cada uno de los signos según la lectura base de cada elemento. Y te quiero recordar que si te gusta o te beneficia de alguna manera la información compartida en estas lecturas, que me regales un like, que me regales un comentario en la caja de los comentarios, porque esto me sirve mucho para que este mensaje le llegue a más personas. También te quería recordar que en este mes de agosto voy a estar participando en el evento que se llama Holística Fest en la ciudad de Cali, en el Centro de Convenciones Verde Arena, este 13 de agosto. Y ese día voy a estar realizando lecturas gratis para las personas que se acerquen a mi stand y voy a entregar en el kit de bienvenida un volante que les otorgará un descuento para lecturas en los meses posteriores al evento. Entonces, allá los espero con mucha alegría, con mucha expectativa para ver cómo nos va a ir con la Flaca Tarot. Y a las personas que me regalaron su like y sus comentarios en la lectura del mes pasado, les agradezco mucho, mucho de corazón. De verdad, yo hago estas lecturas con tanto amor, con tanta dedicación, con tanta integridad respecto a lo que yo conozco y lo que yo manejo del trabajo, de la transformación y la sanación del sí mismo, que de verdad agradezco mucho el saber que hay otras personas que están disfrutando de este conocimiento. Entonces ahora los invito a la sección de baraja y tirada de las cartas. Bueno, ahora vamos a barajar con el oráculo de los rebeldes sagrados las cartas que nos revelarán el tema de exploración para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de agosto del 2023. Como tema de exploración salió la carta número 35, conexiones conscientes. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia las cartas que nos revelarán el reto relacionado con ese tema de exploración. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla. Para el reto salió la frecuencia número 61 al revés, receptor. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot del legado de lo divino las cartas que nos revelarán el enfoque particular de esta lectura para el signo de Tauro. Para el signo de Tauro salió el arcano menor, caballero de espadas al derecho. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot del legado de lo divino las cartas que nos revelarán el enfoque particular de esta lectura para el signo de Virgo. Para el signo de Virgo salió el arcano mayor número 9, el ermitaño al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot del legado de lo divino las cartas que nos revelarán el enfoque particular de esta lectura para el signo de Capricornio. Para el signo de Capricornio salió el arcano menor 4 de copas al revés. Bueno, antes de explicar la carta del tema de exploración, cabe la pena aclarar que la intención que yo establezco al momento de generar el espacio y la conexión energética para trabajar y barajar las lecturas que hago mes a mes es la intención de conectarme con el propósito más alto de las personas que escuchan estos videos, y es la intención de canalizar a través de las cartas lo que el ser profundo o el yo superior de esas personas quiere comunicar como mensaje. Y a veces este tipo de mensajes
como lo vas a ver más adelante, de la frecuencia del reto o de las cartas del legado de lo divino, pueden recibirse como una información muy fuerte, muy chocante, muy cuestionadora del sí mismo. Y esto como que empaña la percepción de la lectura. Entonces, si tú recibes estas lecturas como una comunicación de tu propio yo superior, es más fácil pasar por encima de la sensación de cuestionamiento que pueda percibirse en el mensaje de las cartas. Entonces empecemos por esa carta del tema de exploración de conexiones conscientes. En este mes de agosto, el trabajo de sombra que se nos ofrece a través de esta lectura es el abrir un proceso de sanación de nuestras relaciones afectivas, específicamente aquellas relaciones que de pronto tú sientes que te habías alejado de ciertas personas, que la relación ya se había roto, que la relación necesitaba algún tipo de tiempo, de respiro, de restauración. Entonces en este mes se te abre la oportunidad para precisamente restaurar esas relaciones que de alguna manera te estaban generando esa sensación de falta de conexión o de falta de entendimiento. Y pueden ser todo tipo de relaciones. Pueden ser relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones de amistad. Entonces, el mensaje profundo de esta carta, que también se relaciona con el mensaje de la frecuencia del reto, es que cada una de las personas tiene una forma de ser única y esto hace que todos seamos diferentes y que a veces uno puede llegar a sentir que esas diferencias son tan marcadas que pareciera que no hubiera un punto de encuentro con la otra persona. Entonces, esta carta te hace el llamado a que honres esas diferencias y a que valores las relaciones que tienes, independientemente si tú sientes que hay mucha diferencia con ciertas personas. Y si tú entiendes que precisamente esa es la meta de las relaciones, el revelar cómo somos nosotros y quiénes somos nosotros en comparación con las personas que nos rodean, puedes llegar a entender lo valioso de por sí de que existan diferencias, porque son esas diferencias lo que permite que nosotros veamos nuestra propia unicidad. Y aquí es importante entender que también las relaciones, ya sean de pareja, de familia o de amistad, cumplen una función en nuestra vida que es la de servirnos de espejo. Y cuando hablo de que nos sirven de espejo es que a través de nuestra interacción con la otra persona, nosotros sí o sí vamos a ver en esa otra persona aquellas cosas que no hemos visto de nosotros mismos, porque nuestra capacidad de vernos está nublada por nuestro propio autoconcepto y por la manera como funciona el psiquismo humano, en este caso la sombra, que como lo hemos hablado en lecturas anteriores, la sombra es aquella información de nosotros mismos que es desconocida por nosotros mismos y que abarca patrones de comportamiento, traumas emocionales, miedos, frustraciones, deseos, impulsos, bloqueos energéticos. Entonces, la sombra abarca una cantidad de información o de sustancia energética que es desconocida para nosotros, pero que al mismo tiempo siempre nos está influenciando desde el inconsciente. Es decir, sin que nosotros nos demos cuenta cómo nos está influenciando. Entonces te pongo un ejemplo. Alguien nos dice algo y automáticamente nos genera molestia. Entonces ahí la reacción emocional de esa molestia es un componente de cierto aspecto de la sombra que no tiene que ver 100% con lo que la otra persona te dice, sino que en ese momento esa otra persona está sirviendo de espejo de algo que nosotros no hemos sanado en nosotros mismos. Y a través de esa reacción emocional tan fuerte que nosotros tenemos, nuestro propio cuerpo emocional nos está mostrando que hay un trauma emocional ahí encapsulado y que sale a relucir. Entonces por esto es tan importante tener en cuenta nuestras reacciones emocionales, mentales
y corporales al momento de interactuar con otras personas, porque cualquier cambio de emoción que sea fuerte, que sea cargado, ahí está indicando una sombra actuando, es decir, ahí está indicando un trauma emocional que está actuando desde lo inconsciente y ahí también se nos estaría indicando entonces una beta para la sanación y simplemente usamos ese escenario para vernos y para decirnos: hey, hay algo aquí que necesitamos sanar. Entonces luego, en un momento de soledad, en un momento de quietud, recapitulamos esa experiencia en nuestra mente y empezamos a sentir las reacciones emocionales que nos trae esa experiencia. Y lo que pasa normalmente en esos momentos de recapitulación, cuando nosotros rememoramos un conflicto, es que se nos empiezan a activar recuerdos del pasado que si nosotros seguimos ese hilo de esos recuerdos podemos llegar a rastrear la situación que nos generó el trauma original y podemos llegar a liberar energéticamente ese trauma emocional y podemos llegar a transmutar esa sombra. Entonces, hay una pequeña interacción con una persona que te generó una molestia, se vuelve una oportunidad de recapitulación interior para sanar un trauma emocional del pasado. Si por el contrario lo que hacemos es reaccionar, pelear y aumentar el conflicto, igualmente no nos vamos a juzgar por eso, sino que vamos a observar esa reacción, observar esa pelea, observar esa emocionalidad con compasión, con perdón, con paciencia y con gratitud, tanto de nosotros mismos como de la otra persona y como el posible trauma emocional que es tan fuerte que en ese momento salió como una pelea, como un conflicto, como una reacción exacerbada. Entonces, si aprendemos a utilizar los conflictos como oportunidades de sanación, estamos saliéndole adelante al trabajo de sombra. Entonces aquí lo importante de las conexiones conscientes y de abrirle la puerta a la sanación de nuestras relaciones afectivas es que nosotros podemos usar las relaciones que tenemos como herramientas para conocernos a nosotros mismos, precisamente en aquellos aspectos que son inconscientes, siendo los conflictos el escenario que nos muestra aquello que está en desequilibrio en nosotros mismos y siendo los acuerdos el escenario que nos muestra aquello que está en equilibrio en nosotros mismos. Entonces por eso las relaciones humanas son tan valiosas, son tan nutritivas y son tan necesarias en nuestra experiencia de vida. Porque una relación puede llegar a ser para nosotros como un curso intensivo de conocimiento del sí mismo si nosotros sabemos aprovechar lo que nos ofrece la otra persona a modo de espejo. Entonces, el mensaje de esta carta es que aprendamos a ver nuestras relaciones como un escenario sagrado de conexión, como un escenario sagrado de expresión y si le abres la puerta a la sanación de tus relaciones, vas a poder activar el potencial de atraer hacia ti cada vez más personas que te ofrezcan conexiones más conscientes, conexiones que se alineen con tu propia firma energética y que te permitan crecer, florecer y desarrollarte en tu propia firma energética. E igualmente vas a poder soltar y cerrar ciclos con relaciones que de pronto no están alineadas con tu firma energética y que de pronto esta desalineación ya no te está prestando un servicio y ya es necesario soltar la relación. Entonces, aquí es muy importante entrenar el propio discernimiento del sí mismo para poder evaluar todas nuestras relaciones y decidir a conciencia qué relaciones pueden estar abiertas a la sanación, qué relaciones necesitamos ya soltar y cerrar ciclos y también qué relaciones pueden abrirse como un escenario nuevo de exploración. Entonces el ejercicio de sanación que te ofrece esta carta a través de una afirmación consciente y a través de una visualización te invita a que coloques tus manos en tu centro emocional, en tu chakra del corazón, que sería el centro de tu pecho, y que expreses en voz alta la siguiente afirmación consciente. Yo me suelto ante todas
mis relaciones dentro del amor incondicional y pido que aquellas relaciones que son verdaderamente nutritivas, enriquecedoras en mi alma, expansivas y de crecimiento sean sanadas y sean atraídas hacia mí y hacia mi corazón. Y también pido que aquellas relaciones que son tóxicas, destructivas, que me drenan mi energía y que no favorezcan mi crecimiento, que sean alejadas de mi camino de vida. A través del amor incondicional, la gracia y la piedad, y a través de mi propio libre albedrío, que así sea. Y mientras expresas esta afirmación consciente, visualizas, percibes, imaginas o sientes cómo respiras una luz dorada a través de ti, a través de tu centro emocional, a través del centro de tu pecho, y cómo esa luz dorada te llena y te atraviesa. Y luego repites ese proceso de visualización con una luz verde esmeralda, que es el color del chakra del corazón. Y si de pronto no sabes cómo visualizar o no tienes esa capacidad, no te preocupes, simplemente declara tu intención de ser bañado por esta luz dorada y por esta luz verde esmeralda y que te sueltas a las bendiciones que esta luz te puede brindar y empiezas a sentir o a visualizar cómo esa luz verde esmeralda se transforma en un corazón que palpita con un brillo luminoso de color verde y de color dorado y que vuela a tu alrededor con unas alas también de color verde y empiezas a percibir o a imaginar o a visualizar que a tu alrededor hay muchos corazones también volando con sus propias alas, todos de diferentes colores y que todos se reúnen en dicha, en juego, en espontaneidad, en curiosidad y se empieza a construir una escena muy alegre, muy vivaz, muy vibrante y sientes esa felicidad de esos corazones volando y te das un tiempo de disfrute en esta visualización de este escenario. Y luego empiezas a retornar a tus sensaciones corporales, a cómo se siente el aire en tu piel, a cómo se siente la temperatura del ambiente, a cómo se sienten las plantas de tus pies y empiezas a retornar a tu cuerpo. Y ya luego abres tus ojos y continúas con tu día. Entonces, el pilar del proceso de sanación de nuestras relaciones es, como lo que te dije al principio, honrar nuestro propio ser y honrar el ser de la persona que tenemos al frente sin caer en la necesidad de querer cambiar a la persona que tenemos al frente de nosotros. Más bien fluyendo con la oportunidad de aceptar esa persona en su propia libertad de ser. Y aquí es cuando introducimos la frecuencia que te salió en el reto, porque esa frecuencia que se llama receptor, aquí empieza a darnos un mensaje un poco fuerte, como te había aclarado al principio, y es que tú estás cayendo en un juicio de ciertas personas que están relacionadas contigo, que precisamente estaría cayendo en lo contrario de lo que te hablaba la anterior carta, que no estás honrando la diferencia que hay en esa otra persona y ese juicio que puede llegar a percibirse como un juicio negativo está provocando ciertos patrones de comportamiento en ti, como por ejemplo la crítica, como por ejemplo la rigidez, como por ejemplo el considerar a la otra persona como alguien que no esté a la altura tuya, alguien que no sea lo suficientemente bueno para ti. Y todo esto lo que hace es que tú emitas una vibración de resistencia, una vibración que no es de apertura, sino que es una vibración de confrontación. Y cuando nosotros emitimos una vibración de resistencia y de confrontación, nosotros cerramos la puerta a la comunicación con las otras personas y esto hace que las otras personas sientan dolor y sientan sufrimiento
por aquella crítica que tú emites o por aquel juicio que tú emites. Esto hace que las otras personas se sientan mal sobre ellas mismas, se sientan inadecuadas y que precisamente ese miedo a la desaprobación que tú estás emitiendo hace que esas personas no puedan florecer en su propia esencia única. Y esto hace que las otras personas sientan que no pueden ser como ellas son cuando están con nosotros. Entonces, como puedes ver, este mensaje es muy fuerte y prácticamente deja bien claro cuál es el reto alrededor de esa sanación con la cual se abrió el mensaje del tema de exploración. Y el reto de esa sanación es aprender a vibrar en compasión. ¿Y qué es vibrar en compasión? Es entender el lugar de la otra persona, es ponerse en los zapatos de la otra persona, es bajarle el volumen a nuestros propios filtros y a nuestro propio concepto de la otra persona, que puede ser una percepción completamente errada, precisamente porque no hay una conexión directa, transparente y sincera, sino que es una conexión filtrada por nuestros propios prejuicios. Vibrar en compasión es también perdonar y ser paciente con las equivocaciones, con las fallas de las personas que nos rodean. Y vibrar en compasión nos permite neutralizar nuestros propios juicios de esas otras personas y poder aceptarlos, apreciarlos y validarlos por la manera única en la que esas personas son, y al apreciarlos por lo que son, podemos aceptar que ellos no necesitan cambiar nada para poder relacionarse con nosotros. Y por eso esta carta se llama receptor, porque se trata de aprender a recibir la energía pura y transparente que la otra persona puede estar expresando con su ser, y a limpiar ese canal de recibimiento de la otra persona de nuestros propios filtros, de nuestros propios prejuicios, y que permitas que las otras personas puedan vibrar en su propia esencia, incluso si esa esencia es opuesta o extremadamente diferente de tu propia esencia. Eso no lo hace inválido, eso no lo hace malo, eso no lo hace negativo, sino que simplemente lo hace diferente. Y si retomamos el concepto que te dije al principio de que todas nuestras relaciones funcionan como espejos para mostrarnos aspectos de nosotros mismos que no hemos visto, este proceso de sanación y este reto de esta frecuencia adquiere mucha más importancia, porque eso quiere decir que sea lo que sea que esté pasando en tus relaciones, en este mes los sucesos y las experiencias se van a dar para mostrarte algo importante que no has visto en ti. Y es probable que aquello que no hayas visto en ti sea precisamente cómo tu centro emocional puede estar cerrado por esa frecuencia de la confrontación y de la resistencia, y es probable que el escenario de sanación de esas relaciones lo que busque con este par de mensajes es que suavices tu centro emocional, precisamente para que esa apertura de tu centro emocional te permita generar una conexión más profunda de corazón a corazón, de ser a ser, porque tu ser superior te está haciendo el llamado a que las conexiones profundas con las otras personas te van a brindar escenarios de conocimiento del sí mismo muy valiosos, y que de pronto te puedes estar perdiendo de esos escenarios de conocimiento de tu propio yo por estar enfrascado en tus propios juicios y en tus propios conceptos de las otras personas. Entonces, ya con las cartas de cada signo en particular del tarot del legado de lo divino, vamos a poder ver matices específicos de ese proceso de sanación del sí mismo que se va a ver reflejado en el proceso de sanación de nuestras relaciones, para que lo que quede en el centro sea una conexión consciente, es decir, una conexión de ser a ser, de corazón a corazón, y que esa conexión consciente te permita crecer y te permita florecer en tu propia
firma energética única e igualmente que permita que la persona que se relaciona contigo crezca y florezca en su firma energética única. Bueno, y ya para Capricornio, que le sale ese arcano menor del 4 de copas al revés, nos puede estar mostrando diferentes escenarios que no todos llegan a aplicar a una sola persona. Entonces, como son lecturas generales, pues son escenarios que pueden corresponder a las diferentes experiencias de las diferentes personas que escuchan esta lectura. Porque cuando nos sale el 4 de copas nos está indicando una época en la que de pronto sentíamos aburrimiento, estancamiento, falta de color, falta de interés, como que no teníamos motivación de hacer algo, de salir, de actuar. Un estado muy rutinario, muy falto de movimiento. Entonces, este 4 de copas al revés está indicando que estamos dejando esa época, esa etapa. Eso quiere decir que vamos a encontrar la motivación para salir. Vamos a encontrar la motivación para relacionarnos con nuevas personas. Vamos a encontrar la motivación para movernos, para hacer, para actuar, para encontrar colores en nuestras experiencias. Y si ya lo relacionamos con ese tema de exploración, eso puede indicar una alineación bien interesante con ese proceso de sanación que te ofrece ese tema de exploración, porque puede estar indicando que tú tienes ese potencial de abrirle la puerta a esa sanación de tus relaciones y ese potencial está motivado por una sanación emocional que tú ves valiosa para ti y para las personas que te rodean. Entonces, es probable que ese mensaje de la frecuencia del reto esté un poco más matizado y que tú puedas como desapegarte de tus propios juicios, de tus propios prejuicios, de tus propios conceptos sobre las situaciones y las personas y las relaciones que te rodean y que tú puedas como dar el paso para abrirle la puerta a la sanación. Este es uno de los matices de este 4 de copas al revés. Ya otro matiz de este 4 de copas al revés es que ese sacudón de ese proceso de sanación te está generando inquietud, te está generando como una intensidad interna difícil de contener y puede que recurras a la tendencia de distraerte con una búsqueda de experiencias diferentes, con una búsqueda de experiencias intensas, con una necesidad de picar allí, picar acá, picar más allá, de llenarte de diferentes estímulos para distraerte de tu interior y para no lidiar con ese proceso de sanación que se te está abriendo con ese tema de exploración. Otro matiz de este 4 de copas al revés es en que ya alimentes en extremo tu propia manera de ver las situaciones, de juzgar tus relaciones hasta el punto en el que es como si vivieras en tu propia burbuja y es como si no pudieras ver a las otras personas tal cual y como son, sino que solo las ves a través de la imagen, del concepto que tú te has formado en tu propia burbuja de pensamiento. Entonces, es por esto que la ilustración muestra que la persona está como enfocada en que le hace falta una copa y no es consciente de las otras tres copas. Esto quiere decir que es como si nosotros al estar encerrados en esa burbuja de nuestra propia visión de la vida, que está alejada, que está falta de conexión de las visiones de las otras personas que nos rodean, nos estamos perdiendo algo así como la oportunidad que nos están ofreciendo nuestras relaciones para mostrarnos cosas de nosotros mismos que no hemos podido ver. Y algo así como que cada experiencia lo que hiciera es reforzar cada vez más las paredes de esa burbuja. Entonces aquí adquiere mucha más importancia ese proceso de sanación de tu propio yo y de tus propias relaciones y ese mensaje de la frecuencia del reto, porque es como si toda esta lectura te estuviera haciendo la invitación a que establezcas un puente de comunicación
con las relaciones y con las personas que te rodean, más allá de tu visión personal, más allá de aquello que tú has construido en tu propia manera de pensar, en tu propia manera de sentir y en tu propia manera de filtrar las situaciones, las experiencias y las personas. Y cuando se pide de nosotros que establezcamos un puente de comunicación que esté más allá de nuestra propia visión, se nos abre la oportunidad de un trabajo de sombra bien importante, porque es un trabajo de sombra que prácticamente nos pide que nos salgamos de nuestra propia personalidad y que veamos el panorama completo que nos ofrecen nuestras relaciones desde un centro interior que esté guiado por nuestro yo profundo o nuestro yo superior y no que esté guiado por la personalidad que hemos construido para interactuar con el mundo. Entonces, esto es un proceso que exige de nosotros una capacidad de observación que puede que al principio sea difícil, que puede que nosotros no tengamos las herramientas para poder ver más allá de nuestra personalidad. Y sin embargo, si nos salen estas cartas en esta lectura, quiere decir que sí tenemos el potencial de trascender nuestra propia personalidad y de conectarnos con nuestro yo superior, con nuestro yo profundo, para poder recibir con apertura, con fluidez, con compasión, con gratitud y con paciencia las interacciones y las relaciones con las personas que nos rodean. Y prácticamente el espejo de las relaciones que nos rodean puede ser la puerta de entrada a ese puente de comunicación con tu yo superior y con el yo superior de las personas que te rodean. Entonces trata de realizar ese trabajo de sombra, de observarte a ti mismo como un personaje, por ejemplo, como nosotros observamos los personajes de los juegos de video o los personajes de las películas o los personajes de la televisión, que nos tratemos de ver como un personaje y que tratemos de ver cómo actúa ese personaje, cómo piensa ese personaje, cómo siente ese personaje. Y así podemos empezar a ver cómo nuestras relaciones también son relaciones con otros personajes que las personas han creado para interactuar con el mundo. Y al vernos como un personaje, podemos empezar a diferenciar en nosotros mismos que hay una parte de nosotros que es ese personaje y hay otra parte de nosotros que es aquella conciencia que observa ese personaje. Y a medida en que nosotros nos volvemos habilidosos en este ejercicio de vernos a nosotros mismos como un personaje, también nos volvemos habilidosos en identificar la conciencia profunda que está más allá de ese personaje y empezamos como a subirle el volumen a esa conciencia profunda y empezamos a bajarle el volumen a ese personaje. Y así empezamos a invitar a nuestra vida un filtro alternativo de observación de nuestros comportamientos y de nuestras relaciones que nos va a permitir diferenciar cuando estamos relacionándonos con un otro desde un personaje y cuando estamos relacionándonos con un otro desde nuestra conciencia profunda. Y así podemos invitar cada vez más esa interacción desde la conciencia profunda y así podemos personificar esa sanación de las relaciones que tenemos y esa conexión de corazón a corazón que se nos ofrece con ese tema de exploración. Y bueno, esa fue la lectura para los signos de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de agosto del 2023. Te agradezco mucho tu tiempo y tu confianza en escuchar estas lecturas y nos vemos en el siguiente mes.